Hola, soy Lucas. Bienvenidos a Grandiosas Ideas para Vivir Bien. Hoy veremos las grandiosas ideas del libro The Seventh Sense por Joshua Cooper, El Séptimo Sentido, que por cierto acaba de salir este libro y tardará un rato para que salga en español. Joshua Cooper Ramo es el autor del bestseller internacional La Era de lo Impensable y es CEO y vicepresidente de Kissinger Associates y miembro del Consejo de Administración de FedEx y Starbucks. Su primer libro, Horizonte No Visible, una crónica de sus experiencias como piloto acrobático. Este libro es el comienzo de un nuevo instinto, lo que el autor le ha llamado el séptimo sentido. Si el sexto sentido de Nietzsche fue sintonizado para un mundo de cambio de potencial industrial, el séptimo sentido es para nuestra nueva era de la conexión constante. No me refiero solo a la conexión de Internet, sino a todo el mundo de las redes que nos rodea y define todas las partes de las redes financieras, las bases de datos, del ADN, la inteligencia artificial, el terror o redes de narcóticos, plataformas de divisas, etc. La conexión es cada vez más rápida y más inteligente, que está transformando nuestras vidas al igual que los trenes y fábricas que desgarraron la edad de Nietzsche. Como resultado de ello, vivimos en un mundo que es a la vez muy emocionante y muy inquietante. Una crisis financiera que parece prolongarse indefinitivamente. A pesar de los esfuerzos de nuestros mejores mentes y los bancos centrales más energéticos, existe una crisis indefinida. Una década históricamente en donde los terroristas se producen más que los que se abaten. Un ecosistema global que parece estar más allá de la reparación. Las nuevas enfermedades pandémicas que llegan cada año como reloj y las olas de refugiados sin fin. La política nacional que ha transformado a gritos el extremismo. El punto de este libro es que cada uno de estos problemas tiene exactamente la misma causa, las redes. Mediante la comprensión de cómo funciona, podemos empezar a dar forma a esta etapa, un lugar de ser usados por él. El historiador Charles Colston escribió una vez: estos hábitos del hombre cambian más rápidamente que sus instintos. Esos somos nosotros. Tenemos todos los hábitos de una nueva era, los móviles, los mensajes de correo electrónico, el chasquido de nuestros teclados, los desinfectantes para las manos, etc. Ahora tenemos que desarrollar los instintos, debido a que todo lo que no se construyó para la edad de la red, como nuestra política, nuestra economía, nuestra seguridad nacional, nuestra educación, va a romperse a pedazos bajo presión. La grandiosa idea. ¿Qué es el séptimo sentido? El séptimo sentido, en definitiva, es la capacidad de mirar a cualquier objeto y ver la manera en que se cambia por causa de la conexión. Ya sea que estés enfrente de un ejército o manejes una compañía Fortune 500 o la planificación de una gran obra de arte o pensando en la educación de tus hijos, esta habilidad marca un entendimiento del poder de la hora. Esto significa que la capacidad de contemplar no solo las características extraordinarias de la vida moderna, pero también lo cotidiano, cualquier profesión como un soldado o un soldador, o ser parte de la acción, pero de inmediato saber que la conexión cambia la naturaleza de un objeto. Una máquina de diagnóstico médico es impresionante. Uno que está conectado a una base de datos de información puede acelerar y mejorar o perfeccionar un diagnóstico. Eso es revolucionario. El acto de la vinculación de cuerpos, de nuestros cuerpos, nuestras ciudades, nuestras ideas, todo muy junto, introduce una nueva dinámica genuina a nuestro mundo. Se crea concentraciones hiperdensas de poder. Se producen nuevas posibilidades instantáneas para la complejidad del caos. Para seguir la lógica del filósofo francés Paul Virilio, que dijo: cuando se inventó el barco, también se inventó el naufragio. Cuando se inventó el avión, también se inventó el accidente de avión. Sin duda, podemos contar con la red para inventar el accidente. La sorpresa, la tragedia, la riqueza, la esperanza, será más común ahora que en tiempos menos revolucionarios.
Todos nos enfrentamos a las posibilidades y a las vulnerabilidades que poco entendemos, que es la locura. La grandiosa idea: ¿cuál será la enfermedad que marcará nuestra era? La locura. La gente constantemente conectada a las computadoras y máquinas, y esto está cambiando la manera en cómo pensamos. La gente no puede dar sentido a lo que está sucediendo. No hay respiro. El mundo va a ir cada vez más rápido en este sentido. En el siglo XIX, la mayor amenaza para la humanidad fue la neumonía. En el siglo XX era el cáncer. La enfermedad que marcará nuestra era, y en particular el comienzo del siglo XXI, es la locura. O bien, podemos decir la enfermedad espiritual. Este próximo siglo va a ser especialmente turbulento. Ya ha comenzado. Y cuando digo locura y enfermedad espiritual, no me refiero solamente en la mente de las personas. Me refiero a la política, a la militar, a la economía, a la educación, a la cultura y a la medicina. Todo esto va a ser afectada. La grandiosa idea es estar enfocado y no distraído por todo lo nuevo que nos bombardean las redes. Respira y enfócate. Y luego respira de nuevo y enfócate. La grandiosa idea: ¿puedes ser tan disciplinado? El maestro del autor llamado Nan le contó la historia de un maestro llamado Su Quinn. La historia que le contó es esta. Comenzó como un idealista como tú, pero él falló. Su Quinn fue humillado al tratar de aconsejar a los reyes. Incluso sus parientes estaban avergonzados. Su hermana y su madre no le permitieron regresar a la casa de la familia. Él estaba en tanto dolor por esta vergüenza que se sentó frente a un escritorio a leer todos los libros de la historia que pudo encontrar durante 7 años. Se ató el pelo largo a una viga encima de su escritorio, de modo que si se dormía, eso mantuviese su cabeza erguida. A veces se apuñalaba un cuchillo en el muslo para mantenerse despierto. Pero al final aprendió. Su Quinn aprendió. Tú lo debes de estudiar. Si haces esto, si tú eres sincero, si trabajas duro, si te enteras de estas ideas, podrás entenderlas. ¿Puedes ser tan disciplinado? Eso es lo que le contó su maestro. En pocas palabras, no es fácil, pero tampoco imposible. La psicología. ¿Eres el guardián de las puertas? El guardián de las puertas se puede resumir simplemente en el desarrollo y el control de los espacios físicos y teológicos que definirán el futuro de la seguridad de cualquier nación. Mercados financieros, la información y la infraestructura física, los bloques comerciales, las estructuras de las alianzas, las cooperativas de tecnología, los acuerdos de divisas, etc. Dentro de los objetos de los guardianes de las puertas están también las naciones tercermundistas. Protegen a los que están dentro de la orden, hacen de la seguridad y la innovación la más eficiente, aceleran ciertos tipos de conexión y amortigua a los demás, gestionan vínculos con el mundo de los no guardianes, sin importar si quieren estar dentro o fuera. Los guardianes de las puertas pueden influenciar para afectar a los intereses y los planes de los demás. Esta es la psicología con el control de la nueva orden. La grandiosa idea es: sé complejo y no complicado. Complicado versus complejo. Las predicciones son a menudo erróneos y a menudo estamos sorprendidos por los acontecimientos de la economía o la política o los sistemas complejos como las economías o las elecciones, que están llenos de mecanismos que alteran las esperanzas de los planificadores con exceso de confianza. Con demasiada frecuencia nos fijamos en algunos rompecabezas como la política iraquí o la desigualdad de ingresos y pensamos que es complicada. Sabemos que debemos mejorarlo. Y esto significa que los campos de batalla de poder, que para la mayor parte de la historia humana pelean por el control del espacio y del territorio, ahora se convertirá la pelea sobre el control de los tiempos. Cuando Hollande eligió la palabra complejo, estaba haciendo una distinción importante dentro de los mecanismos que pudieron diseñar y controlar los motores a reacción, como los corazones artificiales. Lo complicado no cambia.
Pueden contener miles de millones de partes que interactúan, pero pueden estar equivocados y en repetidas ocasiones, como era previsible fabricarse. Al contrario, los sistemas complejos no pueden ser diseñados con precisión. Son difíciles de controlar, totalmente como la inmunología humana, que es compleja. El Internet es complejo, una selva tropical es compleja. Se componen de incontables zumbidos, la conexión de los insectos y los pájaros y los árboles, etc. El orden, en la medida en que existe en la cuenca del Amazonas, surge momento a momento de innumerables interacciones constantes. Son observadas las reacciones dentro del desorden que pueden ser vistas con sistemas complejos de la red. Sé complejo y no complicado, ¿sí? El autor Joshua cuenta la historia del reloj de 10.000 años que Jeff Bezos, fundador de la compañía Amazon, y otros están trabajando en ilustrar la importancia de cambiar nuestro punto de vista desde el próximo trimestre al siguiente cuarto de siglo y del trimestre del milenio. ¡Wow! El reloj de 10.000 años. Stuart Brand, uno de los partidarios del reloj y de los primeros miembros de la nueva casta, te dicen que la idea para el reloj surgió de un deseo de destacar la importancia de la expresión física de largo plazo y pensar de una manera que nadie podía olvidar. Todos hemos llegado hasta ahora en un momento histórico en el que nadie tiene una visión que se extiende mucho más allá de su propia vida, o a veces más allá de la próxima elección, o la próxima temporada, o de la moda, o el próximo trimestre financiero. Nuestra siguiente cosa en la economía y la política están erosionando lentamente y con paciencia cada instinto. Esto es a la vez que la evolución de nuestros sistemas se esté dando. Tendremos que esperar con paciencia, habilitando nuestro instinto para observar y participar en la evolución. La última grandiosa idea es la revolución, que es aterrador, pero también maravilloso. Frente a la pregunta fundamental de datos en estos tiempos revolucionarios, ¿y ahora qué hago? Puedes ver que la respuesta es lo que tú deseas. Lo que quiere decir es que vivir en una época revolucionaria da a nuestro trabajo, no importa lo que elegimos hacer. En el presente existe el potencial para soportar su significado. Si deseas iniciar un nuevo partido político o el desarrollo de sistemas de enlace para la atención al final de la vida útil, o utilizar las redes para distribuir la ayuda a otras naciones de manera más eficiente, y muchos otros problemas que ahora puede tomar un aspecto histórico. Lo que es esto es un regalo. Ahora puedes ser liberado del viejo mundo y ser autor en la obra de construcción del nuevo mundo, y así encontrarás la importancia en cómo pasamos nuestro tiempo en la tierra. ¿Sí? Espero que te hayan gustado los pensamientos y las ideas del asombroso autor Joshua Cooper Ramo. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.